porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde las instalaciones del Museo de la Independencia Casa del Florero, en el centro de la capital del país. Y desde aquí los invitamos para que visiten la exposición temporal Arte Sacro y Religiosidad Popular, que está disponible de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Tras la primera reunión del Ministerio de Educación con varios gobernadores del país, se espera sacar adelante cambios estructurales en materia educativa en los territorios. Sufrir la guerra y rehacer la vida es el capítulo del informe de la Comisión de la Verdad que recoge las modalidades de violencia que más afectaron a la población colombiana en más de 6 décadas. Temas como la reforma a la Ley 30 y el Sistema General de Participaciones, los problemas del PAE y las deficiencias en infraestructura educativa, entre otras, hicieron parte de las temáticas tratadas por el Ministerio de Educación Nacional en su primera reunión con más de 20 gobernadores que hacen parte de la Federación Nacional de Departamentos. El pasado 17 de agosto, 20 gobernadores vinculados a la Federación Nacional de Departamentos del país asistieron al primer diálogo oficial con el ministro de Educación Alejandro Gaviria. Durante la reunión no solo se abordaron temas relacionados con las reformas a la Ley 30 y el Sistema General de Participaciones, sino que cada uno de los mandatarios tuvo la oportunidad de hablar sobre las necesidades existentes en su territorio en materia educativa, como las dificultades en el programa de alimentación escolar PAE, las deficiencias en infraestructura educativa y la reducción de la cobertura escolar, temas que se han venido discutiendo y reclamando desde hace años por parte de comunidades educativas y organizaciones sindicales que reclaman garantías educativas para los niños, niñas y jóvenes del país. Que lo que necesitamos son cupos escolares para que nuestros jóvenes puedan hacer sus carreras técnicas, tecnológicas, universitarias, hacer la doble titulación en muchas instituciones educativas. Y por último, que nos ayuden para completar las aulas STEAM, los recursos. Hasta el momento desde la gobernación hemos invertido 38.000 millones de pesos para que los niños de la zona rural y de los municipios tengan acceso a la tecnología. Ministro que ha escuchado los planteamientos, las problemáticas que se tienen de la canasta del paquete educativo, de transporte, de infraestructura, lo que tiene que ver con servicios generales, con el programa de alimentación, la infraestructura no solamente para la básica, para la media, sino como esa articulación y lo más importante con la educación superior, pero que tiene que dársele una principal atención a esa primaria, a esa básica, a esa media, para poder garantizar esa educación superior y cuáles son los planes estratégicos que se van a trabajar desde el Ministerio de Educación frente a la inversión, pero sobre todo a cómo solucionamos financieramente la canasta educativa que se encuentra en cada uno de los territorios. El ministro de Educación recogió las impresiones y se comprometió a establecer un plan de trabajo a ejecutar en los próximos meses de gobierno y el cual se socializará en una próxima reunión. Sin embargo, se hace necesario hacer un llamado al ministro para que, como responsable de la cartera educativa, acelere los procesos y reuniones que se deben hacer para fortalecer al sector y trabaje de manera articulada con FECODE, porque si bien todas las gobernaciones conocen las falencias, la mayoría no las han atendido y por eso persisten. En este sentido, el objetivo común es sacar adelante cambios estructurales que se traduzcan en una mejora en la educación para los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Convivenciarte es una experiencia pedagógica de la institución educativa Rufino José Cuervo, liderada por 13 docentes, que se ha convertido en una herramienta fundamental para disminuir los niveles de violencia en la comunidad de esta localidad de Bogotá.
Los cánticos, coreografías y las escenas teatrales son algunas de las actividades que sobresalen al interior de la institución educativa distrital Rufino José Cuervo, CDC de la localidad de Tunjuelito en Bogotá. Esto debido a que durante más de 8 años se ha venido desarrollando para los niños y niñas de primaria el proyecto educativo Convivenciarte, con el fin de asociar a los pequeños del colegio con actividades artísticas que los motive a potencializar otras habilidades como manualidades, música, danza y teatro. Yo me siento muy feliz para ir a teatro porque nos divertimos mucho y aprendemos cosas diferentes. He aprendido a usar la flauta, cómo tocarla, las partes de la flauta, y estamos eligiendo canciones para cantar. La dinámica de Convivenciarte es que sea enteramente una motivación personal, o sea, digamos de que así como a mí me gusta el arte, entonces yo eso mismo se lo pueda comunicar a los niños, y desde esa misma perspectiva, pues así mismo cada docente se va vinculando también desde esa perspectiva. Esta iniciativa, que surge debido a las problemáticas de violencia que rodean a la institución educativa, se ha convertido en una herramienta fundamental para mitigar estas acciones y tener un impacto positivo dentro de la comunidad en sus procesos de transformación. Cabe destacar que Convivenciarte es un proyecto liderado por 13 docentes de diferentes áreas del conocimiento que se realiza una vez por semana los días jueves, con 2 horas de aprendizaje, ya sea dentro del horario escolar o extracurricular para los niños y niñas que quieran desarrollar aún más sus habilidades artísticas. El impacto con la comunidad de la localidad ha sido positiva, pues ellos han evidenciado esa disminución de la violencia hasta en sus hogares, donde los estudiantes muestran un cambio de actitud frente a las diferentes problemáticas que de pronto se presentan en familia. El proyecto Convivenciarte ha generado tanta fuerza que hemos ganado algunos galardones a nivel distrital. Entonces, esos galardones a nivel distrital nos han simbolizado un factor económico también que nos ha servido muchísimo, porque contamos con guitarras, contamos con bajo, lo cual pues también se va incluyendo cada vez más a los estudiantes. Convivenciarte ha concentrado sus dinámicas en incentivar la cultura, la expresión corporal, las emociones, manifestaciones de solidaridad y tolerancia en lo que comprende a la danza, música y teatro, y en lo que respecta a las manualidades, la exploración de elementos ecológicos y reciclados, logrando impactar a más de 500 niños y niñas de la localidad de Tunjuelito y sus alrededores, convirtiéndose en un proyecto pedagógico que ha ganado desde el año 2017 premiaciones distritales, festivales y foros como mejor experiencia innovadora. A esta hora de la mañana, el primer vicepresidente de la Federación, el profesor Cristian Rey Camacho, socializa algunos temas de interés para los docentes del territorio nacional. El pasado 7 de agosto, el pueblo colombiano, la totalidad del comité ejecutivo y la mayoría del magisterio colombiano participamos en el inicio de un nuevo gobierno. Un gobierno que tuviese más similitud a los trabajadores, al pueblo en general. Hoy, ya después de iniciarse ese cambio, desde la Federación, el comité ejecutivo pide la misma asertividad por parte del gobierno. Se requiere que el señor ministro, dentro de su agenda, nos escuche, empiece a interactuar con el magisterio. Ya es hora que nos pongamos de acuerdo para analizar los diferentes temas que son de gran importancia para el magisterio colombiano y que no podemos quedarnos en dicha espera. Hoy se hace relevante hablar sobre la reforma del Sistema General de Participaciones. Solo cuando tengamos esa luz verde en el Sistema General de Participaciones podemos hablar de los demás temas que son afines y que tienen relevancia y concordancia con el tema del Sistema General. Es por eso que desde allí tenemos como federación un gran compromiso con los maestros para que en el próximo Congreso Federal
Pongamos las pautas para el próximo pliego de peticiones que debemos presentar al inicio del año para poder seguir luchando por los derechos de los educadores del 2277, del 1278 y de los provisionales. El Magisterio Unido podrá alcanzar las metas establecidas. Y continuando con el legado del informe final de la Comisión de la Verdad, hoy analizamos el volumen Sufrir la guerra, rehacer la vida, que describe cómo el conflicto armado ha impactado a las personas, la democracia, la naturaleza y la cultura, y cómo las víctimas han resistido a las múltiples modalidades de violencia. Entre los remolinos de la guerra y las huellas imborrables en las comunidades indígenas, afros, campesinas y población mayoritaria, en la parte del informe final de la Comisión de la Verdad, Impactos, Afrontamientos y Resistencias, recopila un minucioso y dramático análisis de lo que tuvieron que afrontar por más de 60 años en el marco del conflicto armado en el país, víctimas y sobrevivientes que resistieron al sufrimiento desencadenado por la guerra, que incluso desafiaba no solo a las poblaciones, sino a la naturaleza para despojarlos de su territorio. Sin embargo, estas comunidades tenían como propósito construir la paz, contrario a la desesperanza que traía la violencia. Este volumen hace parte también de dar cuenta y esclarecer qué es lo que ha pasado y qué nos ha pasado también como sociedad al estar inmersos tanto tiempo en esta dinámica de violencia. Pero también habla de cómo se han afrontado estas dinámicas de la guerra de una manera pues no violenta. Se analizaron 5.050 testimonios de manera psicosocial, donde resultó impactante, claro y grave evidenciar que el 90% de las personas afectadas por la guerra fue población civil, lo que marca un indicador devastador al demostrar que el conflicto dejó de ser entre los armados y pasó a ser intencional y planeado hacia los inocentes, donde el 60% del total de los testimonios eran mujeres, niños y comunidades étnicas y LGTBI que vivían en un contexto constante de violencia de derechos humanos, en la que la gran mayoría de casos se ubicaba la escuela como escenario estratégico para amedrentar a la población. Uno escucha, por ejemplo, testimonios de personas adultas que en su momento, cuando eran niños o adolescentes, tuvieron que sufrir la violencia. Y uno les pregunta como quién le ayuda en ese momento. Es muy usual que digan el maestro o la maestra, que me llevó a su casa, que me habló, me dio una palabra de aliento cuando lo estaba pasando muy mal. En este sentido, este capítulo no solo da cuenta de los daños irreparables que causó el conflicto al país y sus habitantes, sino también de las acciones para construir paz en medio de la guerra, evidenciando que una de las apuestas más constantes de resistencia recayó en el sector educativo al convertirse en un instrumento de esperanza mediante los docentes en las zonas olvidadas por el Estado, lo que les permitió liderar y aportar a la construcción de una sociedad más justa y en paz. Frente a la desinformación de varios medios de comunicación sobre los impuestos a los alimentos azucarados y ultraprocesados propuestos en la reforma tributaria, analizamos por qué son perjudiciales para la salud, quiénes se oponen y por qué, entre otros interrogantes. El punto del proyecto de la nueva reforma tributaria sobre los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados ha despertado la molestia de los dueños de los mayores grupos empresariales del país, quienes tienen el negocio de estos productos, como la organización Ardila Lule, dueña de Incauca y Postobón, Julio Mario Santo Domingo, dueño de Bavaria y las tiendas de Uno, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, quienes también son propietarios de grandes medios de comunicación como RCN y la FM, Caracol y El Espectador, y El Tiempo y City TV respectivamente, lo que se ha hecho evidente al momento de difundir la información frente a la reforma. Quienes están detrás del mercado de las bebidas azucaradas son Postobón, Coca-Cola, es decir, es un mercado oligopólico.
Así que no es cierto el argumento de que el impuesto golpea a los pequeños. Vemos que la industria no debe estar en la discusión de la salud pública, puesto que al incluirse en el debate privilegia el ánimo de lucro, su ánimo de lucro. Resto, el impuesto a las bebidas azucaradas ha demostrado tener costo-efectividad. Con los recursos que se recogen a través de este impuesto se podrían construir bebederos de agua escolares y avanzar en la prevención de enfermedades no transmisibles, entre otros. Expertos enfatizan tener en cuenta los 5 productos más dañinos para la salud, representados en snacks o pasabocas empacados, galletas dulces, embutidos, papas fritas, gaseosas, entre otros, los cuales no deberían ser consumidos con frecuencia porque alimentos con azúcares añadidos generan efectos negativos en el metabolismo. Harinas refinadas producen un alto pico de insulina. Colorantes artificiales ocasionan hiperactividad en los niños. Grasas vegetales industriales derivan inflamación intestinal y el glutamato monosódico, un aminoácido no esencial que repercute en afectaciones neurológicas. Tengo esos 5 ingredientes en cualquier producto que yo tengo en la mano, de entrada digo, no, esto no es bueno para mí, esos ingredientes no me aportan nada, no es un buen producto, debería evitarlo. Esos alimentos industriales que tienen esos ingredientes son los que definitivamente nos toca decirle hasta luego, muchas gracias, no los voy a comprar en mi mercado, voy a recibir alimentos que no tengan esos ingredientes. Hay que anotar que estos productos también se hacen presentes hoy en el PAE por el negocio millonario que está detrás de la alimentación escolar, lo que está pendiente de ser revisado y modificado. Entonces tenemos un PAE terriblemente diseñado, terriblemente desarrollado. Es un PAE que dice que sigue normas del ICBF, sí, pero normas de la década de los 70s o de los 80s, en donde simplemente creíamos que nutrición era calorías. Nos trae esos PAEs terriblemente desarrollados con concentraciones de azúcares añadidos que duplica o incluso triplica la de la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que con el proyecto de reforma tributaria el gobierno no solo busca recaudar fondos, sino desincentivar el consumo de estas bebidas y alimentos por cuanto son unas de las principales causas de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Ahora es momento para que el profesor Carlos Alberto Paz, secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados de la Federación, se dirija al Magisterio Colombiano. Buenos días, docentes de Colombia. Reciban un fraterno y caluroso saludo. Desde la Federación volvemos a activar reuniones con el Ministerio y en especial con Fiduprevisora. En esta semana tuvimos reunión tanto con el Ministro de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y la Fiduprevisora para comenzar nuevamente con el trabajo del pliego de salud y seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que esto tiene que estar integrado para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos y cada uno de los docentes de nuestro país y de sus familias. Estamos en ese trabajo. Comenzamos nuevamente con este nuevo gobierno para sacar una nueva licitación y un nuevo pliego, contrato para mejorar condiciones. También comentarles, compañeros, que a nivel nacional se vienen realizando distintas actividades en los departamentos y en los municipios para trabajar situaciones de relaciones técnicas, situaciones de compañeros amenazados y desplazados. También comentarles que en este fin de semana se realizaron los concursos para estos compañeros en Norte de Santander, concursos que son vitales para que ingresen nuevos maestros al sector educativo. Y le vamos a seguir solicitando al Ministro de Educación que pongamos atención y urgencia al Sistema General de Participaciones, una reforma vital para el magisterio colombiano y también lo del nuevo estatuto docente. Compañeros y compañeras, un feliz fin de semana. Los países aunados a la sindicalización permiten que exista equilibrio y contrapeso en una democracia por cuanto reivindican y defienden principios y derechos humanos, sociales y laborales. Por eso hoy analizamos la importancia de sindicalizarse y el sindicalismo en un Estado social de derecho.
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la importancia de sindicalizarse radica en que además de ser un derecho, la libertad sindical y de asociación permite a los trabajadores y empleadores unirse para proteger mejor no solo sus propios intereses económicos, sino también sus libertades civiles como el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad y a la libertad personal y colectiva. Significado que a cabalidad ha ejercido en sus 63 años de existencia la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Por eso es pertinente tener en cuenta la importancia del sindicalismo en medio de una democracia. El sindicalismo es un pilar fundamental de la democracia, ya que se posibilita que a través del diálogo social entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores se realicen negociaciones y acuerdos de tal manera que de una forma equilibrada los trabajadores puedan defender sus derechos y conquistar mejores beneficios. Este principio del sindicalismo se convierte en el elemento integral de una democracia, fundamental para reivindicar todos los principios y derechos en el trabajo. Por eso la importancia de sindicalizarse se transforma en esa construcción hacia la libertad democrática y el camino para edificar mediante un colectivo la lucha para la defensa de los derechos humanos, laborales y sociales, ya que la persona que decide sindicalizarse es una pieza fundamental y un vocero para exponer las problemáticas, negociar las mejoras y conseguir conquistas de trabajo con condiciones dignas y decentes. El país necesita una política de defensa del sindicalismo como una institución fundamental para la democracia. No puede existir una democracia sin sindicatos. Sin sindicalismo no es posible la democracia. A través de su lucha se han logrado conquistas de diverso tipo a favor de las clases trabajadoras y el conjunto de la sociedad. El sindicalismo, sobre todo en los últimos tiempos, ha hecho presencia activa en la vida política, económica, social del país. Finalmente, el sindicalismo es también el contrapeso dentro del escenario de la democracia, ya que precisamente en un Estado social de derecho se busca el equilibrio de poderes para que el Estado no tenga más fuerza que los ciudadanos y que estos, desde sus respectivas agremiaciones, tengan la potestad de ser escuchados y de defender sus derechos. En este sentido, una nación que no promueve, respeta y cumple con las garantías y los acuerdos colectivos con el sindicalismo está condenada al rechazo social y a ser catalogada como un país dictador que atenta contra los derechos de los trabajadores. Así como el sindicalismo es un elemento vital para que exista equilibrio en una democracia, también lo es para que haya redistribución de la riqueza y felicidad en los países. De ahí la necesidad de aumentar las tasas de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva. El sindicalismo es clave dentro de una sociedad para que haya redistribución del ingreso, negociación colectiva y felicidad de sus ciudadanos. Así lo confirma un análisis de la Escuela Nacional Sindical. En ese sentido, es importante destacar que los países que han logrado un Estado social de derecho, teniendo en cuenta estos factores, son más fuertes y cuentan con una mayor democracia económica, más aún cuando el Estado es quien promueve el sindicalismo y cumple con los acuerdos pactados con los sindicatos, lo que contribuye a que exista una democracia equilibrada. Los estados tienen, insisto, una fuerte implantación del sindicalismo y una fuerte implantación de la negociación colectiva. Y esos estados son estados sociales de verdad. Son estados sociales de verdad, no son una promesa como la que tenemos nosotros en nuestra Constitución del 91, sino que son estados sociales de verdad, es decir, donde los derechos económicos, sociales y culturales efectivamente se les reconocen a la mayoría de la población, al conjunto de la población y en particular a los trabajadores. Recordemos que los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos que le dan sustento a la noción de libertad y de igualdad. Sin embargo, los índices de sindicalización en el país son muy bajos, demostrando que el Estado ha abandonado primero las políticas de implementación del sindicalismo y segundo, no da garantías plenas para ejercer esta importante labor de liderazgo.
Por eso, una de las razones que explica la enorme debilidad del Estado social del país ha sido la escasa cobertura de la negociación colectiva, que comprende tan solo el 4,5% de la población ocupada y el 10,1% de la población asalariada, lo que indica que la cultura del diálogo social es prácticamente marginada en el sistema de relaciones laborales, humanas, sociales y económicas. Colombia ha sido muy difícil siempre hacer sindicalismo. Las élites dominantes y las élites económicas tienen una cultura antimoderna, tienen prejuicios antisindicales muy fuertes y son antisindicales. Las decisiones en las empresas son decisiones que se toman de manera unilateral por parte de los patronos. Y las políticas públicas son decisiones que se toman sin la participación del movimiento sindical. Entre tanto, el éxito de países como Eslovenia, Islandia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia radica en que cumple lo pactado por la OIT al establecer el diálogo social como herramienta para construir una sociedad democrática, dando paso a la consulta y concertación entre los trabajadores y el Estado y cumpliendo con la negociación colectiva. Asimismo, son naciones que dan protección a los derechos y mecanismos de amparo para los trabajadores en medio de una crisis, situación que desencadena en la inclusión, satisfacción y bienestar por parte de los ciudadanos al ser tenidos en cuenta y dar respuesta a sus problemáticas. En Encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional. Un saludo fraternal para todos los maestros de Colombia y un llamado especial al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, con el fin de que unamos esfuerzos para que trabajemos todos en búsqueda de alcanzar los objetivos y las necesidades de los maestros en Colombia. Logramos cambiar la dinámica del gobierno. Hoy no podemos ser menores a esos esfuerzos que tanto buscamos durante tantas décadas. Hoy tenemos que trabajar entre todos los 15 para presentar una propuesta al gobierno nacional en el cual se modifique el sistema general de participaciones y podamos garantizar los recursos que se necesitan para la educación pública de nuestro país. Segundo, tenemos que dinamizar la conformación y la ejecución de la comisión tripartita, que si bien es cierto, desde años atrás ha venido trabajando, no hemos avanzado en lo que nosotros nos hemos propuesto, de tal manera que podamos alcanzar un estatuto único, consensuado, como es lo que todos los maestros estamos esperando. Elementos primordiales para las necesidades del magisterio. Tenemos que apuntarle a otros elementos y por tal razón, el 19 de agosto volvimos nuevamente a invitar al ministro de Educación para que se siente con la Federación en pleno y tomemos y desarrollemos temas que son importantes para todos, como por ejemplo los efectos fiscales del curso de los 8.000 de los maestros que el gobierno pasado nos dejó para el mes de abril. Debemos buscar cómo lo podemos consensuar para que sea a partir de este año. La convocatoria al concurso de ascenso, porque los maestros del 1278 llevan varios años con el estatuto y con el escalafón congelado. Tercero, buscar reivindicaciones económicas para los maestros de Colombia. Y así como esto, un elemento que es primordial y que nos une a todos los maestros, y es el nuevo contrato de salud. Los maestros estamos en espera de que el Comité Ejecutivo se siente y trabajemos todos unidos para alcanzar las metas que todos los maestros han confiado en la Federación. Y antes de despedirnos, recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y TikTok, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co.
A ustedes, gracias por su sintonía. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.